Empezar la revisión de estos temas en el área obstétrica, como es las hemorragias en la primera mitad del embarazo. Básicamente estas tres patologías que las van a ver de seguro: el aborto y la amenaza y su amenaza, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, en este caso lo más frecuente, que es la moliatiforme. De la enfermedad trofoblástica el 90% es mola. Bien, lo otro es que en la sesión voy a adecuar lo que se va a explicar en la parte, sobre todo el manejo, a lo que se estipula actualmente en las normas, en las guías técnicas del MINSA, porque sobre eso se van a basar ustedes en manejo. Es importante de que cuando tengan estos casos sepan muy bien sus limitaciones, qué cosas pueden manejar y qué cosas tienen que referir al establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Ustedes van a estar en el primer nivel y hay un mínimo de actividades que se tienen que hacer sí o sí, y bueno, conocer bien estas patologías para poder hacer su referencia oportuna. Con respecto a las hemorragias, la gestación son tres etapas en las cuales se puede afrontar. Uno, en la primera mitad, tema de la tarde. En la segunda mitad del embarazo, ahí discutiremos lo que es la placenta previa, el DBP, la rotura uterina, misceláneas infrecuentes, pero que uno debe conocerlas, como es la basa previa o la rotura del seno marginal. Y lo preocupante, ¿no?, lo que se lleva la gran porción de la torta de complicaciones, las hemorragias postparto. En las hemorragias postparto, que les quede bien claro las 4T, ¿no? T de tono, T de tejido, T de trauma y T de trombina. Así agrupamos las hemorragias del postparto. Bien, hemorragia en la primera mitad del embarazo, en el pasado era causa de muerte materna, notable causa de muerte materna, el aborto, sobre todo el aborto séptico. Ahora, en estas épocas, dado el gran auge del misoprostol y la ecografía que permite la detección precoz de los embarazos, ¿no?, ya no vemos las complicaciones de antaño. Ahora lo que vemos es que el embarazo ectópico es la primera causa de muerte materna en este grupo de hemorragias. El embarazo ectópico, y sobre todo el embarazo ectópico complicado, el roto. Bien, en lo que respecta a aborto, la definición en nuestro país contempla lo siguiente: la interrupción, ya sea espontánea o provocada, la interrupción del embarazo, que se da, ojo, antes de las 22 semanas, antes de las 22 semanas, o cuando el producto de la gestación pesa menos de 500 gramos. Porque a partir de las 22 semanas, eso ya no es aborto. 22 semanas cumplidas ya no es aborto. 500 gramos cumplidos ya no es aborto. Tiene que ser entonces antes de las 22 semanas, o cuando el peso del producto es menos de 500 gramos. Esa es la definición en nuestro país. Se van a topar con otras definiciones americanas, europeas, que hablan de 20 semanas. En nuestro país entonces es 22 semanas. Antes de. Y podemos clasificar el aborto según la etiología, la causa. Lo más frecuente es el aborto espontáneo. De hecho, más del 80%, algunos dicen 60, 80, 90% de los abortos son de causa espontánea. Espontánea, se vienen solos. Y el resto, lamentablemente, puede obedecer a una intención, que sean provocados. Y si son provocados, cabe mencionar que puede ser provocado, sí, por una indicación terapéutica necesaria para la salud de la madre o del producto, o por una indicación, por una cuestión netamente ilegal, la mala praxis, provocada intencionadamente. Bien, entonces el aborto más frecuente es el aborto espontáneo, ¿sí? El espontáneo. Vamos a ver cuál es la causa de por qué hay más espontáneos. Según la edad gestacional, esa clasificación no es funcional, ¿ah? Según la edad gestacional tenemos pues el ovular, que es en las primeras 2 semanas, vuelvo a repetir, esto no es funcional, netamente descriptivo. El embrionario, aquel que se produce en las 3 a 8 semanas, embrión per se. El fetal, de las 9 a las 22 semanas, hago aclaración, en las 9 a 22 semanas, siendo fetal precoz, 9 a 12 semanas, tardío de 3 a 22. Eso es según la edad gestacional, netamente descriptivo. Según su recurrencia, claro, el caso de una dama que presenta 2, 3, 4 abortos consecutivamente. Y ahí tenemos el aborto recurrente, ¿no? Más de 2 consecutivos. Y esto puede encerrar problemas de infertilidad. O la abortadora habitual, aquella que tiene 3 abortos consecutivos o 5 intermitentes, habiendo habido embarazo entre aborto y aborto, de repente un embarazo viable. Aborto primario, cuando definitivamente todas las gestaciones terminaron en abortos. Aborto secundario, si antes al menos tuvo un embarazo que llegó a la viabilidad, vive, ¿sí? Entonces, esta es una forma de hacer la taxonomía de los abortos. Bueno, les debo decir que la forma más habitual es decir aborto espontáneo o provocado. Solo para puntualizar el aborto provocado, porque esto hasta aquí nomás lo vamos a mencionar. En el aborto provocado les decía que hay dos
hay dos variantes, ¿no? El provocado de manera terapéutica, cuando la condición materna, la salud materna, se antepone en riesgo, pues habrá necesidad de hacer indicación de aborto terapéutico. Nuestra legislación peruana es bastante débil al respecto, así que esa decisión le compete al tercer nivel, a los hospitales, no al primero. Ustedes no sugieran aborto espontáneo, no sugieran aborto terapéutico, orienten de repente a una pareja que tenga este problema. Ejemplo, una gestante, una mujer joven que se embaraza y tiene una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es un grupo sindrómico de cardiopatías que puede estar controlada, puede estar sobrellevada de forma antes de la gestación. Sin embargo, cuando se embaraza esta mujer, de seguro que a partir de la semana 12, 14, 15, 20 en adelante, los cambios hemodinámicos, el aumento de la volemia, el aumento de la precarga, poscarga, gasto cardíaco, hace que esta gestante se pueda complicar. De hecho, la tasa de muerte materna por una hipertensión pulmonar bordea entre el 35 a 60%, a más según algunas literaturas. Entonces es una cuestión de peligro, es altísimo el riesgo de sobrellevar una gestación. Y si la paciente se comienza a complicar, hace insuficiencia cardíaca congestiva grado 4, hace de repente un trastorno tremendo de edema, o sea, la paciente llega a una condición deplorable de su salud, entonces habrá necesidad de indicar el aborto terapéutico por la condición materna que se pone en riesgo. Son condiciones, ¿no?, gravitantes. O también puede darse el caso de que sea un producto en el cual no tenga mayor viabilidad, no va a tener viabilidad post útero. Me explico. Aquel caso de un producto de 15 semanas, 18 semanas, en el cual presenta una anencefalia, una patología letal. El bebé no va a nacer, el feto va a nacer, y ese producto es incompatible con la vida. Sencillamente morirá en la media hora, 2 horas, 3 horas. Y para colmo, si es que gesta la dama de este producto, su embarazo va a estar condenado muchas veces a ser postérmino. La anencefalia puede llevar a las 42, 43 semanas con tranquilidad, con polidramios. Va a ser muy sintomático y encima prolongado. Y todo el trastorno emocional, psicológico, afectivo que se va a ver en la paciente por llevar una gestación de este tipo, entonces en ese caso, dada la condición fetal, podría indicarse un aborto terapéutico. Vuelvo a repetir, esa decisión no está hecha para el primer nivel, sino para el tercer nivel, para el hospital general. Hay que referir esos casos, ¿sí?, en los cuales de repente se topen. Muy bien, eso con respecto a la clasificación del aborto. La causa más frecuente de los abortos, hablando ya del espontáneo, que de hecho es lo más frecuente, son las causas ovulares. En las causas ovulares, 60-80% tenemos las cromosomopatías, es decir, trastornos en la formación. Desde el momento que se fecundó el ovocito con el espermatozoide, ya viene la falla. Y aquí son fallas cromosómicas generalmente, de lesiones, disyunciones, ¿sí?, de los cromosomas. Hacen que estos productos puedan tener una cromosomopatía, una trisomía o una monosomía. Trisomía de Edwards, lo más frecuente, Down, Patao, ¿sí? Patologías que muchas de ellas pueden ser incompatibles con la vida. Turner, puede vivir, ¿sí? O algunas de ellas están condenadas a la muerte en los primeros años de vida del niño. No llegan ni de repente a los 10, 15 años. Entonces las cromosomopatías es lo más rescatable, de hecho lo más frecuente en las causas ovulares. Causas maternas, claro, tenemos enfermedades sistémicas, por ejemplo, tenemos ahí enfermedades como el lupus eritematoso, el síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Aumentan ese riesgo de que la gestación se pierda espontáneamente. Endocrinopatías, por no mencionar la diabetes mellitus, por no mencionar al hipohipertiroidismo, infecciones como la tuberculosis o el complejo Torch pueden estar implicados. Y las causas ambientales tienen que ver ya con factores exógenos, ¿no? Claro, exposición a fármacos, drogas, una sustancia alquilante en el medio ambiente, radiaciones, son claro ejemplo de factores que pueden llevar al aborto espontáneo. Las formas clínicas del aborto, sí, pues tenemos las siguientes. Uno es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto, sí, y para describirla, bueno, tanto la amenaza de aborto como el aborto incompleto, completo, en curso, inminente, bueno, tiene casi este hallazgo común: dolor suprapúbico, dolor hipogástrico, un dolor comparable al cólico de regla, ¿sí? Un dolor comparable, si no es cólico de regla, un dolor como si fuera la sensación de querer ocuparse o pujar, ¿sí? Es el dolor, que es generalmente este dolor que de bajo vientre se irradia hacia la región de la cadera, hacia la región dorsolumbar, ¿sí? Un dolor hipogástrico irradiado, intermitente, calma, aparece, y según la severidad puede ser constante. Y este dolor en diverso grado de magnitud, este dolor se acompaña de sangrado, un sangrado vaginal, rojo rutilante, rojo oscuro, sangrado,
¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve generalmente en los abortos. Hay otros abortos que no presentan eso, ¿eh? Ya vamos a clarificar lo que es el aborto retenido, ¿no? El aborto retenido, el aborto diferido, aquel producto que muere in útero y muchas veces la gestante, la dama se percata a través de una ecografía, se entera por una ecografía. Si no fuera por la ecografía, de repente ni sospechaba que estaba embarazada, mucho menos que la había perdido la gestación. Entonces, puede darse esta condición muy particular, ¿no? Perdón, esta condición general de que presenten los abortos, dolor hipogástrico, dolor cólico, dolor tipo regla, dolor pujo, y se ha tenido embarazo, dicen, se ha tenido parto vaginal, dice un dolor de parto, de querer ocuparse, de querer dar a luz, en diverso grado, intermitente, irradiado a la cadera, y además sangrado, en diverso grado. Muy bien, en la amenaza de aborto lo peculiar, lo característico es que, si bien hay dolor, si bien hay sangrado, el producto de la concepción se mantiene ahí, está aún ahí, está dentro del útero. Y el hallazgo es importantísimo de la ecografía, porque la ecografía permite discriminar si está conservado o no. Lo característico, me vuelvo a repetir, de esto es que no hay cambios cervicales. En la amenaza de aborto, el cuello uterino no presenta cambios cervicales. Claro, hay dolor, hay sangrado, pero el cuello uterino no está dilatado ni está incorporado, ¿sí? Entonces, eso podemos encontrar en la amenaza de aborto. No hay cambios cervicales, no hay dilatación, no hay incorporación. Básicamente dolor. En el aborto incompleto, claro, hay dolor, hay sangrado, y en función a cuántos días o a cuánto se produjo, a qué tiempo se produjo el aborto incompleto, el sangrado va a ir disminuyendo. A cuanto más días tiene el aborto incompleto, el dolor de repente tiende a disminuir, tiende a calmar. Y se puede hacer un aborto completo. Se dice que la mayor tasa de abortos que ocurren espontáneos, ocurren antes de las 12 semanas. Antes de las 12 semanas. Buen porcentaje, me atrevo a decir de repente 70, 80, 90% de los abortos espontáneos ocurren antes de las 12 semanas. ¿Sí? Y cuando ocurre antes de esas 12 semanas, 6, 8, mejor aún, el aborto tiende a ser casi completo. De alguna u otra manera la dama va a expulsar el producto de la concepción y sus membranas intermitentemente y lo va a expulsar de manera completa. Muchas veces ni se va a dar cuenta. Va a referir que ha tenido dolor, ha tenido sangrado, ¿sí? Y de pronto era con un retraso menstrual y de pronto ya todo regularizó. Uy, se me retrasó la regla. No me viene, Pepe Lucho, ya va una semana. Yo te dije, ponte preservativo, tú no has querido, ¿no? Y el sinvergüenza le dice, no, es tu decisión, tenías que tomar la píldora el siguiente. Yo no soy el que la tomo, tú tienes que tomarla. Pepe Lucho, no me viene la regla una semana, 2 semanas, 3 semanas, de pronto a la tercera semana le viene con furia la regla. Ya me vino la regla y con desquite, ¿ah? ¿Y qué resulta? De repente fue un aborto espontáneo. Y no tenía por qué saberlo. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque buen porcentaje de los abortos espontáneos en incidencia, en prevalencia, lo que sabemos, parte de estudios de mujeres que se les ha hecho estudio de infertilidad. En la población general, en ustedes damas, bien difícil saber la magnitud real de cuál será la incidencia de los abortos espontáneos. Asumiendo que muchos de ellos ni siquiera se dan por enterados, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, buen porcentaje de los abortos se dan de manera completa, ¿sí? Sobre todo cuando son más precoces. El problema es cuando queda algo de tejido endometrial, cuando queda, algo de restos, algo de trofoblasto, algo de membranas. Y ese aborto incompleto puede llevar a una infección. Estos restos pueden llevar a una infección. Dicen los estudios que más o menos un aborto espontáneo, cerca del 94-95% se va a eliminar en el transcurso de las siguientes 2-3 semanas. O sea, el camino es inexorable, lo va a expulsar. El problema es que esa expulsión incompleta, que se va a hacer completa en el transcurso de las semanas, va a generar dolor, cólico y sangrado, y la preocupación de que esto le puede llevar a una endometritis, a una infección. Por eso se aboga que cuando hay un aborto incompleto, terminen o se les haga una limpieza, un ameo o legrado de manera profiláctica, ¿sí? Entonces, eso es lo que se aboga. Muy bien. En el aborto en curso es una forma clínica en la cual, si bien hay dolor, cólico, sangrado, el producto de la concepción está descendido, se está expulsando y este llega a nivel del cuello uterino. La ecografía puede reconocer como que el cuello uterino está dilatado y está ocupado, la zona del cuello uterino, por el producto de la concepción, ¿sí? Esto se presta a dos manifestaciones. Una, el aborto inminente, ¿sí? Aquel cuello uterino que está dilatado con las bolsas íntegras, el aborto inminente. Y el otro es el aborto inevitable, cuando las bolsas se rompen. Así es el aborto inevitable. Son formas o acepciones del aborto en curso. El otro es el aborto diferido, aborto retenido o frustro. En esencia vienen a ser casi lo mismo.
Lo que ocurre es que en el aborto diferido, retenido, aquí en esta gráfica se ve mejor, en esta última gráfica a la derecha, se ve un producto de la concepción que está prácticamente papiráceo, momificado, ¿sí? Dentro del útero. Aquí el producto espontáneamente ha ovitado, espontáneamente, ¿sí? Por cualquier causa cromosómica, factor externo ha ovitado. Entonces la dama no se percató de esto. No tenía por qué percatarse, menos de 12, 13, 14 semanas no tenía por qué saberlo. Y es a través de repente de que tiene un discreto dolor intermitente, vago, y además el hallazgo de una ecografía que le habla de que hay un producto muerto que está retenido en su útero. Así se entera. Algunas veces manifiestan que le baja sangrado rojo, marrón, rojo oscuro. La verdad que este tipo de culminación no les lleva a infección. Y mucho cuidado, señores, porque cuando van a la consulta, cuando están en el salón, me ha salido este resultado, dice que mi bebito está muerto, me voy a infectar, me voy a morir, ¿qué hago? Si se ha dado la situación del aborto retenido, el aborto diferido, el embrionado, no se va a morir. Probablemente ese producto ha muerto en el transcurso de la semana o de repente la semana pasada. No pueden aclarar el tiempo que se produjo el cese. Pero tampoco se va a infectar, eso no es cierto. Y eso de que va a producir el trastorno de coagulación, bueno, es una posibilidad. Cuando tiene más de 2, 3 semanas de ovitado, puede ocurrir el hecho de que los elementos de coagulación de este embrión, de este fetito, puede despertar la fibrinolisis y llevar la coagulopatía. Es algo inusual, no se ve de rutina, no es algo que se vea pues de manera constante. Le digo, en 12 años no he visto eso, pero siempre se presta esa idea y por tanto se tiene que referir para que le hagan su estudio de coagulación y obviamente su limpieza de evacuación uterina. El otro es, bueno, lo que se ha comentado, el aborto habitual, recurrente. El aborto infectado séptico, sí preocupa. En mi época, ¿qué estoy diciendo? Hace 30, 40 años atrás, los abortos infectados sépticos eran un gran problema. ¿Por qué razón? No estaba la ecografía de manera masificada. La ecografía hoy permite que una dama ante el menor retraso menstrual se entere si está o no embarazada, ¿sí? Y tome medidas correctivas, ¿no? Vaya a buscar acá debajo del puente, ¿no? De acá de Javier Prado y busca ahí retraso menstrual, ¿no? O curación o regulación de regla. Es fácil encontrar ese tipo de anuncios y regularizan su regla, entre comillas. Nadie dice, me voy a provocar un aborto. No, te dicen, me quiero regularizar mi regla. Es menos ofensivo o es menos criminal, entre comillas. Igual el propósito es el mismo, ¿no? Interrumpir la gestación. Entonces, hace 40 años atrás no había disponibilidad de la ecografía, no estaba masificado y muchas veces las damas se enteraban de que estaba embarazado cuando su barriguita era grande y sentían que pateaba. ¿Sí? ¿Qué dilema, no? Se enteraban de esa manera. Y recurrían a medidas muy drásticas, se provocaban ya no abortos, se provocaban hasta partos inmaduros, 24, 25, 26 semanas, se provocaban el parto inmaduro, ¿sí? O más grave aún, si lo expulsaba de manera incompleta, recurrían a esta gente, a gente que inescrupulosamente se prestaba a esta tontería, ¿no? De querer hacer la revisión con palillos, si no es con palillos, con sustancias jabonosas, hierbas, en fin, vejunjes que se ponían en el útero o vagina. Y esto llevaba a condiciones terribles de infección, el aborto séptico. Una forma o variante del aborto séptico era la icterazoemia de Mondor. Bueno, era un aborto producido por Clostridium perfringens, por manipulación. Esa dama tenía una septicemia bárbara. Ella llevaba una periperitonitis, había que sacarle el útero y los ovarios. Perdía sus órganos genitales. ¿Se dan cuenta? Imagínense que es una joven. Entonces esas condiciones fatales, terribles, hoy se han visto minimizadas porque gracias a la ecografía que le permite a la dama, a la pareja, tomar decisiones menos cruentas tal vez, pero nada rescatables, o esta pastilla que se ha masificado, que es el misoprostol, sí, porque hoy pueden encontrar misoprostol en cualquier farmacia, ponte 2 pepas abajo, toma 2 pepas arriba, bombardeo mar y tierra, con eso te regulariza la regla, ¿sí? Entonces cada vez que esta gente recurre a estas cosas y corrigen entre comillas la regla. Sin embargo, si bien el aborto séptico ya no se ve de manera tan dramática como hace 40 años atrás, aún seguimos viendo abortos sépticos, complicaciones de abortos incompletos. Así que es un problema que no vamos a estar ajenos. En todo caso, ¿cómo identificar un aborto séptico? Pues vamos a encontrar, ya no hablamos de términos CIRS, ¿no? Ya quedó la historia de febrero del año pasado, ¿no? Hablamos de Quick-SOFA, ¿no? Vamos a encontrar a alguien que tenga un Quick-SOFA positivo, ¿no? Frecuencia respira, perdón. Estamos hablando de presión arterial sistólica menor de 100, Glasgow menor de 13, ¿sí? Glasgow menor de 13, saturación, bueno, todos son los criterios para aclarar si está en todo caso una paciente séptica, ¿no? Si está séptica, obviamente, o la sospecha de que esté séptica, no corran el riesgo, señores, refiéranla. Y se le han encontrado fiebre, y por último la fiebre fue porque tenía un resfriado común, una bronquitis, no hicieron mal, de manera oportuna supieron referir. ¿Por qué razón? Porque ustedes no saben el problema que puede implicar un problema séptico. Eso no se puede manejar en el primer nivel.
ustedes van a estar en el primer nivel y no lo pueden manejar, aunque su centro de salud tenga salita de grado, no deban manejar esas situaciones. Son preocupantes un aborto séptico. Tienen que referir. La sospecha de aborto séptico, referir. La sospecha parte, pues, no de una paciente que está febril, taquicárdica, con quisofa positivo, útero suboinvolucionado, restos malolientes, putridez. Entonces tienen que referir. Con su vía, con primeros antibióticos, tienen que referir. Muy bien. Entonces, el diagnóstico claramente está establecido por el dolor hipogástrico que les he comentado, cólico, sangrado vaginal en diverso grado de magnitud que puede llevar hasta la condición de shock. El otro es la prueba de gonotrofina colónica. Esta es una prueba, sí, es una prueba que se pide para aumentar la probabilidad de embarazo. Es importantísimo. Ejemplos claros. Una dama va a emergencia va a la emergencia del primer nivel de atención a un centro de salud, ¿sí? Y le dicen, a ver, la dama va pues toda angustiada en un sábado por la noche y dice, se presenta pues al obstetriz, al médico de guardia, y le dice, ¿sabe qué? Estoy con dolor, estoy sangrando. ¿Sí? Ay, caray. ¿Qué edad tienes? 38 años de edad. Muy bien. ¿Tienes relaciones? Claro, sí, tengo relaciones, ¿no? Mi pareja está en Estados Unidos hace ya 2 años. Ah, ya. ¿Ya te has caído? No, no me he caído, ¿no? La pregunta malintencionada que interroga, ¿no? ¿Te has caído seguro, no? No, no me he caído. Ah, ya. No tiene relaciones sexuales. Ah, será la Virgen María seguro, ¿no? Ah, ya. ¿Qué cosa? Y sigue preguntando su anamnesis, ¿no? De repente angustiado porque ya otro aborto que ha llegado. Y dime, ¿cuándo fue tu última regla? Hace 1 mes y medio atrás. ¿Estás sangrando? Sí, bastante. ¿Sabes qué? Hijita, parece que es aborto por lo que me cuentas, ¿ah? A ver, te vamos a examinar. ¿Pero cómo va a ser aborto? A ver, déjate examinar. Y aquí la importancia del examen clínico. Valorar pues la altura uterina. ¿Sí? Generalmente un embarazo menor de 12 semanas es retropúbico, no lo vas a palpar. Un útero menor de 12 semanas es un útero retropúbico. Cuando se palpa por encima del pubis, ten por seguro que es 13, 14, 15, X semanas. Lo segundo es valorar la consistencia del útero. El útero no es un útero firme, en la gestación es un útero blando. Podemos encontrar un reblandecimiento del cuello uterino, Hegar, Nobel-Budin. Podemos encontrar la especuloscopía, el signo de Chadwick, una coloración violácea del cuello uterino. Aún más, el valor del espéculo es para cuantificar la naturaleza del sangrado. ¿Cuántas veces vengo por aborto? Ponemos el espéculo, me han dicho que tengo el aborto, tiene con ecografía la paciente bajo el mango. Así van a venir al primer nivel. Usted ve la ecografía y dice, restos uterinos en regular cantidad, hallazgo aborto incompleto. Ya le puso nombre y apellido por la ecografía. Coloca el espéculo y ve que el cuello uterino no sangra nada. Oye, ¿seguro? Qué raro. ¿Y cuándo fue tu última regla? Hace 3 semanas. ¿Y cómo va a ser aborto incompleto, no? La ecografía no hace el diagnóstico por sí sola. Puede ser un endometrio en fase secretora y fácilmente le puede confundir a la persona, al ecografista. El imaginólogo, bueno, la ecografía es un examen por imágenes, el imaginólogo imaginará. Eso no es el diagnóstico contundente. Entonces, hay que hacer cuadro clínico. Ponemos el espéculo y si vemos sangrado que está lleno y me llena la valva inferior, carambolas, esta hemorragia me va a llevar a un shock hipovolémico. Esta no se va, se queda. Entonces, es importante pues caracterizar si está o no gestando. Y la gonotrofina colónica se negativiza a las 2 semanas posparto. Perdón, no solo 2 semanas, puede llegar hasta el mes posparto. Es importante. ¿Sí? Entonces esta dama le colocan el espéculo, le ven el cuello uterino, lo que pasó una vez. Colocaron el cuello uterino, vieron un tremendo tejido necrótico sangrante rojo, aborto infectados. Infectado era un cáncer de cuello uterino estadio 3. Miren, puso la pinza Fester, jaló y dijo, ¡ay, mira, que está saliendo otros pedazos del embarazo! Fétido, aborto séptico, y era un carcinoma de cuello uterino en estadio 3. Por eso es importante colocar espéculo, el diagnóstico no es ecográfico. Colocó el espéculo, no le quedó claro, el cuello se veía rosado con escaso sangrado y le pidió una gonotrofina colónica, no le pidió, se basó por la ecografía, le pidió la ecografía. La ecografía dice aborto incompleto. A ver, hijita, a ver, la ecografía dice que es aborto incompleto. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Bueno, acá todos dicen que se han caído, que su pareja está afuera, bueno, hay que hacerte limpieza, pero ¿cómo? Si no te hacen limpieza, va a seguir sangrando, La mujer angustiada, presionada entre se hace o no se hace limpieza, decide hacerse la limpieza. Pero con la duda si es o no aborto. Le hacen la limpieza, al residente de todo el mundo, se extraen restos en regular cantidad. Así le ponen todos floripondios. Se extraen restos en regular cantidad. ¿Sí? Con histerometría y todo. La paciente no conforme ella, porque era su honor. Su esposo trabajaba en Estados Unidos y vivía en la casa de su suegra y su cuñada. ¿Sí? La suegra y la cuñada le decían, no, pues hija, Dorita, tú no puedes ser, no te conocemos a ti, tú paras con nosotros, no creo, el doctor se ha equivocado. Buscaron una segunda opinión de un médico. Oye, ¿es posible que haya un aborto incompleto por ecografía? No, se pueden equivocar,
pide una gonotrofina coriónica. Así que la paciente se fue de alta y pidió una gonotrofina coriónica. Negativo. Una más todavía de IAPA. Negativo. Y fue con su carta notarial al departamento de ginecología del hospital. Doctor, al jefe de departamento, quisiera por favor que se pronuncie si ya has tenido un aborto o no. Porque desde que he entrado hasta que me he ido del hospital, me han dicho que era un aborto incompleto. Básicamente yo no quiero hacer ningún juicio al hospital, pero quiero que me demuestren. ¿Por qué razón? Porque es mi honor que está en riesgo, es mi honor ante mi familia. ¿Y sabes qué? Sé que le han hecho a la muestra anatomía patológica. Uy, caray, ya fuimos ya. Llaman al patólogo, ¿qué salió? Salió un endometrio secretor. Parece que esta señora tenía pues un trastorno disfuncional. Chispas, pero no le podemos decir eso, ¿qué hacemos? Conciliar con la paciente. Bueno, señora, en efecto, la prueba de anatomía patológica no arrojó embarazo. Oye, si la literatura dice que más del 60-80% de las hemorragias en la mujer en edad fértil, anormales, son de tipo disfuncional, ¿qué te hace pensar que todo lo que llega al hospital es aborto? Sí, doctor, sabía que iba a ser así. Acá tengo mi prueba de embarazo. Negativo, negativo, negativo. Sé que esta prueba se negativiza a las 2, 3, 4 semanas de haber dado luz. Incluso después de un aborto. Solo quería que mi familia sepa, la familia de mi esposo sepa, porque me han dicho que era un aborto y yo no podía quedarme tranquilo con esa decisión. Mucho cuidado. No pueden cuantificar de buenas a primeras que es un aborto de buenas a primeras solo porque dice la ecografía o porque les parece macroscópicamente que son membranas. Hasta los coágulos organizados pueden simular una membrana trofolástica o un cotiledón. No es asustarlos, no hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno expresa. Mucho cuidado y mucho tino. Entonces la gonotrofina coriónica nos puede respaldar de cierta forma si está o no frente a un aborto, porque puede ser una hemorragia disfuncional, puede ser un endometrio secretor proliferativo y podemos patinar bien patinado. El otro es la ecografía, claro, es un examen de imaginación, examen de imágenes, en especial la ecografía transvaginal. Regla, si el útero se palpa por encima del pubis, ecografía abdominal, pues, ecografía por encima de la barriguita. Si el útero se palpa, si el útero está por debajo, el útero no se palpa, no palpan el útero, entiéndase, ecografía transvaginal. Es lo mejor. No pierdan tiempo. A veces, ¿cuántas veces, señores, van a venir a la consulta, estando ahí ustedes en el serum? Ay, doctor, el que toca hacer en Piura, mi regla no me viene, yo tengo 4 meses de embarazo. 4 por 4, dice ya ecografía obstétrica. Sí, le ha pedido ecografía obstétrica y el imaginólogo hoy no vio nada. El útero que viene bien no vio nada. Se echa en la barriga y no se palpa nada. Claro, ¿qué ecografía obstétrica? ¿Qué ecografía pélvica? Tiene que ser ecografía transvaginal. Solo el examen clínico que es importante. O la otra es, ay, se va de repente a Cusco, le dice, doctor, no me viene la regla. Dice, ¿cuándo viene la regla? Se va a la selva. No me viene la regla, pues. ¿Cuándo fue su última regla? Fue hace 3 semanas. ¿Ya? A ver, échese. Y le palpas tremendo bulto que llega hasta por encima del ombligo y todavía patea. ¿Qué le vas a pedir ecografía transvaginal porque hice 3 semanas? Entonces es importante que tú hagas la tipificación clínica. No pidas por pedir. No eres obstetriz, eres médico. Disculpen que sea así. De repente alguien se va a sentir ofendido porque algún familiar es obstetriz. No sean tan simplistas. Eso es criterio médico. Entonces, con su evaluación y juicio del médico. Entonces la ecografía transvaginal me va a permitir identificar el saco gestacional. Es una prueba de certeza. Va a ver el saco gestacional. A las 3 semanas se ve como una imagen negrita, una manchita, ¿sí? Aún más, el embrión se ve a las 4 semanas de gestación. Y podemos ver actividad cardíaca. Vemos cómo el botón cardíaco late a partir de las 5 semanas y viene la ecografía transvaginal. Además que me permite diferenciar si es un embarazo viable o no viable. Es importantísimo entonces la ecografía, sobre todo en las gestaciones muy iniciales. El otro es, bien profesor, pero ¿cómo saber si un embarazo va a ser viable o no viable? ¿Cómo saberlo, no? Porque imagínate, ¿no? De repente la doctora está angustiada, se ha retrasado la regla 3 semanas, no sabe si es por el estrés, por la preocupación, porque eso le puede causar amenorrea secundaria, ¿sí? Entonces están preocupados, ¿dónde voy a hacer serum? Mi regla se ha retrasado, estoy o no estoy embarazada. Y justo esta noche que acabamos el 31 de diciembre, la última guardia, ay, no sé, ¿no? Entra en crisis existencial, ¿será o no será? Se hace una ecografía y la ecografía le dice ahí, se observa saco gestacional de 14 milímetros. Y abajo le dicen, sin embrión, gestación anembrionada. Ay, encima lo perdí. Entonces, ocurren estas cosas. O varias veces dice la ecografía, se evidencia embrión de 5 milímetros sin actividad cardíaca. El traductor mide la longitud 5 milímetros y el software cataloga de 6 semanas.
Y a mí me han dicho en el internado que con 6 semanas ya tiene que verse el embrión ya latidos. 6 semanas sin actividad. Ah, caray, mi bebito está muerto. Sí, me salvé. Bueno, como quiera que sea, muchos criterios ocurren. Y para colmo de males, en Lima tenemos un montón de instituciones, academias, hospitales, cada quien cataloga los embarazos según su criterio. Una forma, de repente, de tener homologados estos criterios, esto ha sido refrendado recientemente por el ACOG, dice, criterios para hablar de una gestación no viable precozmente. Son 3 básicos, son 3, no es nada del otro mundo. Son 3. Primero, que la ecografía sea transvaginal. Primerito, que la ecografía sea transvaginal. Aquí no vale la obstétrica, la de pelvis. Transvaginal, primera condición. Segundo, si se observa un saco gestacional, y este tiene mayor o igual a 25 milímetros, ahí está, no es necesario que lo apuntes, ahí está, míralo. Mayor o igual a 25 milímetros, en más del 95-99% de los casos, ya tiene que verse un embrión o feto. ¿Me entendiste? Es decir, la doctora que estaba con su saquito de 14 milímetros, no te dejes llevar por el software que tabula 8 o 10 semanas, no, sino por la medida del saco. 14 milímetros y no ve actividad cardíaca, ¿es posible pensar que ese embarazo está fallido? No, 14 milímetros. Hay que esperar 1 semana, 2 semanas y el saco crece a razón de 1 milímetro, 1,5 milímetros para ver el saco gestacional. Así que lo mejor que podemos hacer es Hakuna Matata, sin preocupaciones. En 1 semana hay que pedirte la ecografía, porque con esta ecografía de 14 milímetros no podemos categorizar que el embarazo lo has perdido. Ay, qué roche, yo estaba confiado, lo siento. Eso fue el 31 de diciembre. Entonces el otro es, si el embrión mide mayor o igual a 7 milímetros, igual en más del 95% de los casos ya tiene que ver actividad cardíaca, ¿sí? Entonces, mide 5 milímetros y no hay actividad cardíaca, ¿yo puedo categorizarlo como una gestación fallida? ¿O involuntario retenida? No, no lo puedo catalogar. Así de precisos son estas definiciones. Después hay otro grupo de definiciones que van a escuchar en los cursos de ecografía de Gonzaga, de ISAR, de EPUS, ¿no? Cada escuela ecográfica sí, pero esto es lo más certero, o mejor dicho, lo más fidedigno a la verdad. Después eso de que el saco irregular, de implantación oblonga, descendido, con el saco vitelino grande y tantas cosas más, sí pues, son criterios, pero en certeza esto es lo que tiene mejor aseveración. Esto les puede ayudar mucho a resolver dudas disyuntivas. Otro problema que también se ve es el famoso hematoma retrocorial, ¿no? Así, hematoma retrocorial. Y cuando la paciente dice, viene con su ecografía, ay, dicen que tengo un hematoma, mi hijito se va a perder. Momentito, el hematoma retrocorial clínicamente en una gestante sin sintomatología no tiene ninguna importancia. El hematoma retrocorial se forma por esta diferencia de presión sanguínea que hay por un lado por el trofolasto y por otro lado por el endometrio, miometrio. Cuando viene con dolor, con cólico, con molestia, sí, pues, eso puede significar que pueda desprenderse el saco y pueda perderse la gestación. Pero un hematoma retrocorial en una gestante sin mayor sintomatología o asintomática que está bien feliz de la vida, no significa gran cosa, no es para preocuparse. Pero bueno, muchos de estos hematomas retrocoriales se resorben en el transcurso de las 2, 3, 4 semanas siguientes. No desaparece inmediatamente, se va a resorber. Técnicamente un hematoma equivaldría como un desprendimiento de la placenta, ¿no? Del trofolasto. Les cuento, eso no tiene mayor implicancia en una gestante que no tiene sintomatología. Sin embargo, si ustedes se topan con una paciente que viene y le dice, ay, me han dicho que tengo amenazas de aborto, acá la ecografía dice que tengo un hematoma retrocorial y mi hijito se va a morir, ¿qué hago? Mándeme al hospital. Explicarle, ¿no?, la implicancia de este hallazgo, ¿no?, en la condición asintomática y sintomática, y si quiere pues tener una mejor opinión, definitivamente pues el ginecólogo tiene que brindarse la opinión más alturada, ¿sí? Entonces esas cosas hay que tener en cuenta con respecto al hematoma retrocorial. Diagnóstico diferencial, como cualquier hemorragia de la primera mitad del embarazo, el ectópico, una mola, una inflamación de cuello uterino, una cervicitis. Por eso es importante el examen con espéculo. No seguir por lo que dice la ecografía, pongan espéculo. La cervicitis, un pólipo vaginal o malísima suerte, un cuarce de cuello uterino. Tratamiento, pues hay que tener presente lo siguiente, la causa. Si no reconocen la causa y la etiología, pues obviamente que el problema va a recrudecer y recrudecer. Una cosa que debo decirles, jóvenes, cuando una amenaza de aborto se repite 2, 3 veces en el embarazo, en el mismo embarazo,
es la segunda. La tercera vez que cursa con amenaza de aborto, hay que ser bien claros. Cuando una amenaza de aborto se repite, muchas veces significa que el organismo materno está reconociendo que ese embarazo no tiene viabilidad. De repente es una cromosomopatía, de repente es un producto inviable. Y lo que hace el organismo materno, reconocer esto y, de alguna otra manera, expulsarlo. No nos podemos oponer a la naturaleza, que es sabia. Ni la mejor ecografía 3D, 5D, 6D puede diferenciar si un embarazo al comienzo va a ser viable o no. Todos los estudios de cromosomopatías, esa ecografía 3D, contralucencia nucal, que le vea hasta el sexo del bebé a las 4 semanas, todas esas ecografías son examen de aproximación, no son de certeza, pueden equivocarse. ¿Sí? Al final puede ser que todo esté perfecto, entre comillas, y el fetito tenga una cromosopatía muy fina, una pentalogía de Catrel, una tetralogía de Fallot, y eso puede pasarse por alto en los primeros meses del embarazo. Y la gestante lo va a expulsar sí o sí, hagamos lo que hagamos, aunque le demos la progesterona. Sí, porque por eso también viene la emergencia, no, no han hecho nada, he ido a la posta, le he dicho que estoy mal, que tiene su hematoma en mi bebé, y le han puesto, el doctor me ha indicado progesterona, y yo he guardado reposo, pero cuando llegó a la posta aún seguía sangrando, aún seguía con vida mi bebé de 3 meses, y se ha muerto. ¿Cuántas veces le ha ocurrido esto? 3 veces. No, pues, ¿no? Ella va a querer echar la culpa siempre el problema, ¿no? De repente era un embarazo que estaba condenado a inviabilizarse. Y hagamos lo que hagamos, se inviabiliza. Entonces, mucho cuidado cuando son amenazas de aborto a repetición. Les cuento que la gran parte de las amenazas de aborto son idiopáticas. Son idiopáticas. Cuando ocurre por una única y primera vez en el embarazo, son idiopáticas y son las de mejor pronóstico. Pero cuando ocurren 2 o 3 veces, hay que pensar en esto, que un embarazo que pueda estar inviabilizado. El otro es una mujer sana con amenaza de aborto, que es lo más frecuente, ¿sí? Puede ser el caso de ustedes jóvenes. Entonces, en la dama, hay que tener en cuenta, según la sintomatología, en cualquier parte del mundo, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, el manejo inicial es reposo y sedación. No va a diferir mucho lo que se hace en casa de lo que haría en el hospital. La única condición tal vez de que implique se hospitalice una paciente es que la sintomatología sea muy severa. Si viene con una amenaza de aborto, demostrado por ecografía, tiene su hematomita o no, está el saco gestacional bien, pero viene con un dolor intenso, tremendo, bárbaro, o está sangrando intermitentemente, hay que referirlo, hay que hospitalizarlo. Muchas veces el reposo ayuda bastante. Y lo otro es que también hay un componente afectivo en el embarazo. ¿Será un embarazo deseado? ¿Estará muy bien con la pareja? ¿Qué actividad laboral desempeña? Sí, el reposo muchas veces ayuda. Y está indicado el uso de antiespasmódicos analgésicos. Sí, se puede dar paracetamol. El fármaco, el AINE más popular o más empleado en la gestación, acetaminofén, paracetamol, puede ser de mucha utilidad, como también darle pues un antiespasmódico del tipo escopolamina, buscapina, ¿sí? Escopolamina, iosina, metibromuro le pueden ayudar sin abusar. Lo que pasa, o el tema de la gestación, es que en el primer trimestre siempre hay esa preocupación de que los fármacos pueden causar teratogenicidad, ¿sí? O aborto, ¿no? La verdad que no hay estudios amplios de un medicamento en particular. El más estudiado es el paracetamol y las penicilinas, pero demás medicamentos, el riesgo es discutible, ¿no? Si va a ser un riesgo B o un riesgo C. Como quiera que sea, la decisión se individualiza, porque tome una iosina a la paciente para que le baje el dolor, o le pongas una iosina con metamizol, el bebito no va a ser como el increíble Hulk, no va a salir mal formado, lo va a abortar. Eso no es cierto. Por tanto, las decisiones se individualizan. De todas maneras, estos casos deben ser referidos, no deben ser manejados pues alegremente. Hablo en los casos de amenaza de aborto persistente, doloroso, con mucha sintomatología, ¿sí? El otro es el control clínico y ecográfico, pues ver si ese producto se viabiliza o no. En la siguiente semana de repente, ovitó, se expulsó, tanto era la amenaza de aborto que terminó siendo expulsado y ni se dio cuenta. Y el uso de la progesterona, pues no, indicación del ginecólogo, si la progesterona como un medicamento, la progesterona como un medicamento que le da cierta quiescencia al útero. El embarazo es una etapa de gran actividad uterina que se ve frenada gracias a la presencia de progesterona endógena. La progesterona le da cierta quietud al útero. Entonces la progesterona administrada de manera exógena puede disminuir notablemente esas contracciones o contracciones que se dan. De hecho, la progesterona se da en los casos de amenaza de aborto y amenaza de parto prematuro idiopático. Pero no significa que con eso el cuadro va a desaparecer, ¿eh? No significa que con eso la morbilidad o la malformación que se esté dando en ese embarazo va a disminuir. Prolonga la duración de la gestación,
pero no disminuye el riesgo de que pueda haber una malformación o que aborte espontáneamente más adelante. Eso hay que serle claro, porque hay personas que se esperanzan en la progesterona. ¡Ay, lo perdí! Lo que pasa es que el doctor me dijo que comprara el medicamento Progendo, pero mi esposo, que no tenía plata, compró el más baratito, que era Prosistón, no sé qué cosa, y por eso lo perdí. No, no es así. La progesterona no es para que el alivio le corrige la amenaza de aborto. Es un tratamiento coadyuvante para mejorar la condición de duración de la gestación, más no mejora el producto de la gestación. Eso hay que tenerlo en cuenta. El otro es, ¿qué hacer con frente al aborto incompleto? De hecho, lo que más van a ver es el aborto incompleto, es decir, gestante menor de 22 semanas con útero doloroso, sangrante, orificios abiertos. Esa es la otra definición de aborto incompleto y completo, orificios abiertos. A un dedo, pulpejo de dedo, abierto 2-3 centímetros. Esa es la otra definición de aborto, incompleto y completo. Además del dolor, del sangrado, es que los orificios se encuentran abiertos. En el aborto incompleto, claro está, no ha expulsado totalmente el producto de la concepción y además hay sangrado, hay dolor en diverso grado y los orificios están abiertos. Entonces, aquí el planteamiento, el manejo, tiene que ir orientado pues a hacerle una intervención. ¿Sí? En las gestaciones mayor de 12 semanas o, para ser más claros, con úteros que se palpan por encima del pubis, necesariamente van a ir al legrado uterino y soporte endovenoso, ¿sí? Entonces eso no lo van a hacer en la posta o centro de salud, no sean arriesgados, pueden perforar el útero, requiere analgesia, eso va a requerir legrado uterino, hay que referir, y lo menos que te van a pedir de referencia en el establecimiento mayor, en tu hospital regional, hospital de referencia, centro de salud mayor, es que la paciente al menos venga con un mínimo de ABC, asegurar la vía aérea, que respire bien, que esté bien despejada, 2, que tenga pues la air breathing circulation, que tenga una vía periférica puesta, ¿sí? Donde le estés administrando tus cristaloides. Lo mejor ante una hemorragia es el uso de cristaloides. Si no hay cristaloides, poligelina, ¿sí? Entonces, lo mínimo que tiene que tener, porque una hemorragia puede ser en diverso grado y te puede llevar a shock hipovolémico. Y, obviamente, pues si está con dolor y la idea es clara, es un aborto incompleto que le está causando dolor, lo menos que puede hacer es aliviar el dolor, pues, ¿no? Un metamizol, una iosina no la va a matar, no la va a complicar a ella. Hay que aliviar el motivo principal del dolor. Entonces la paciente será vista pues en el centro regional, en la posta, donde le harán su legrado, le programarán. En el caso, esto es también para manejo hospitalario, no se atrevan a hacerlo porque esto puede prestarse a esta duda, aunque ustedes digan, yo he rotado en la maternidad, en el Hipólito Unanue, yo he visto que el maestro lo hacía, yo también lo puedo hacer acá en la posta. No. Conozcan sus limitaciones, se pueden meter en un problema médico legal, jóvenes. Si le va bien, qué bueno, el doctor era lo máximo. Si le va mal, ese matasano. Así lo van a ver. Entonces dice, un útero menor de 12 semanas o un embarazo que no se palpa por encima del útero, existe la posibilidad de un manejo médico. El manejo médico es emplearle misoprostol. Y ojo, el manejo médico pues en aquellas pacientes que están compensadas hemodinámicamente, con hemorragia intermitente, en poca cantidad, dolor, están fastidiadas, ¿sí? Y acá viene lo que le decía al comienzo, ¿no? Que el 94% de los abortos, buen porcentaje de los abortos incompletos, en el transcurso de las 2 semanas siguientes lo va a expulsar todito, sin necesidad que le haga limpieza, medio legrado, solito lo va a expulsar. Entonces la idea está, que si en esta gestación menor de 12 semanas, ¿no? El manejo médico. El manejo médico consiste en darle misoprostol, y no es el esquema 2 tabletas vía vaginal, vía oral, no, esos esquemas criollos no aplican. El esquema más preconizado es el de emplear 3 tabletas vía oral. Vía oral. 3 tabletas de misoprostol, 200 microgramos, vía oral en los abortos incompletos no complicados. Y con eso la tasa de evacuación o limpieza uterina es bastante óptima. Más del 95% de los abortos incompletos evacuarán todo en las siguientes 8 a 72 horas. Y además, cosa importante, es comparable casi al 100% con el ameo legrado uterino. O sea, es una opción razonable. Obviamente que si tú le dices eso pues a todos los que se dedican a aborto acá en Series Vitarte, ¿no? Que le maloras el negocio, pues, ¿no? Ellos van a decir, oye, qué cosa, no, ¿quién te ha dicho eso? Con eso vas a perder te vas a infectar. Sí, porque de estas tonterías vive gente, hay gente que vive, gente inescrupulosa. Ojalá que ninguno de ellos se dedique, sino con una caja de tomate vamos a ir a la fiscalía para bañarlo, ¿eh? Hay gente que vive de estas cosas, ¿no? Hay gente que ya intencionadamente le dice que tienes un aborto, aunque sea un útero de 6 centímetros con escaso endometrio, tienes que hacerte limpieza. ¿Por qué? Porque esto genera regalías económicas, ¿sí? Ahora nosotros sabemos de que se puede evacuar
en un útero pequeño, con un endometrio menor, puede evacuarlo bien. No va a requerir ninguna limpieza. Sin embargo, hay gente que se va a poner estas cosas porque pierde pues capital de ingreso económico, ¿no? Y en el aborto completo el manejo es expectante, pues. ¿Cómo te vas a dar cuenta del aborto completo? Ella dice, he sangrado bastante. El domingo, ella dice, ayer sangré bastante y de ayer para ahora ya dejé de sangrar, ahora es gotitas. Le palpas el útero de 7 centímetros, 10 centímetros, orificios abiertos, ecografía, un endometrio menor de 15 milímetros. Ha evacuado todo. Ha evacuado todo, es un aborto completo, ahí no tienes que hacer más limpieza. De repente darle alivio para su dolor, paracetamol, liosina, diclofenaco, ¿sí? Aliviar su dolor y los siguientes días va a seguir expulsando los pocos coágulos que quedan del útero. Así es el curso de los abortos, muchas veces. El tratamiento del ameo entonces queda confinado para la aspiración de aquellos úteros que tienen menor a 12 semanas o 12 centímetros. El ameo es un procedimiento que se está preconizando que se puede hacer incluso en el primer y segundo nivel. Se está preconizando, ¿aló? ¿Me ven? Me estoy hundiendo, mentiras. Entonces el útero, el Titanic. Ahorita. Entonces, el peso pues también. Entonces, el procedimiento del ameo tiene mucha implicancia porque se puede hacer de manera ambulatoria en pacientes compensadas hemodinámicamente, con un endometrio delgado, pequeño, ¿sí? Un útero menor de 12 semanas, ¿sí? Y la ventaja está de que se hace en el establecimiento, en un tópico especialmente acondicionado con una enfermera, un técnico circulante, y se va de alta. Para esto hay incluso cursos de formación. Si lo han visto hacer, no significa que lo hagan en su establecimiento, porque al de par que ustedes también lo hacen y quieren saberlo, también tienen que capacitar al personal que les va a asistir. Si no, lo van a arrastrar también a él a la fiscalía. Van a estar con esa canción del Puma, ¿no? Que dice, agárrense de las manos, y todo de la mano van a desfilar fiscalía. No hagan lo que no están calificados en hacer, o de puro curiosos no se atrevan a hacerlo. Pueden hacer daño, pueden perforar el útero. Yo les cuento casos de gente que ha hecho ameu, dice, acá en la Sierra Centro, aquí en la zona esta de Guarochirí, de ahí no llegan muchos pacientes, que le hicieron con la cánula de ameu, un útero pequeñito con una cánula 5, oye, la cánula sigue entrando, y de pronto cuando jala, el epiplon estaba saliendo. Casos así. Claro que no, pues no, muriendo lo traen asustado y el médico ahí, el colega serumista, temblando, pues, ¿no? Mira, ya, que no te preocupes, muchachos, vamos a ver, pero así asustados. Y el personal técnico, él fue, limpiándose, sacudiéndose cuerpo, zafando cuerpo. Eso va a pasar cuando el barco se hunde, todo el mundo trata de escapar como las ratas y embarrar a quien sea, echar la culpa. No se expongan a estas cosas. Consejo de un conejo. Legrado uterino recomendado a úteros mayores de 12 centímetros, 12 semanas, 12 centímetros. Tiene riesgo de perforación, así que eso se hace en establecimiento de salud. El aborto infectado séptico, sí, pues, un aborto infectado séptico, lo primero que deben hacer es instaurar su vía, establecer en qué grado de sepsis está. Si es una sepsis complicada, definitivamente pues hay que darle su antibiótico terapia y referirla. Ahora, muchas veces en el centro de salud no hay forma de hacer cultivo, hemograma, ¿sí? Lo que pide el manejo de sepsis para cualquier condición séptica, ¿no? Desde una apendicitis, de una salmonelosis, ¿no? Cualquiera de estas condiciones, lo mínimo que te piden es un hemograma, velas de visión izquierda, una prueba de BCG, PCR, ¿qué más te piden? Un cultivo, hemocultivo, urocultivo, ¿sí? Lo mínimo de pruebas. Entonces aconseja que si vas a referir por esta condición y en el establecimiento de mayor nivel le van a pedir esto, al menos antes de que le inicie la antibiótico terapia empírica, la primera carga de antibiótico generalmente es una penicilina con ampicilina, gentamicina, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es tomarle en tubitos, colectar tubos con la muestra de sangre para que ellos procedan a hacer el cultivo, es decir, las muestras antes de la antibiótico terapia. Eso puedes hacer, tienes que hacerlo. Si no se puede, carambolas, pues inicia antibiótico, ¿no? Bueno, en nuestro medio, tú mandas a tu centro de mayor nivel y resulta que su equipo de hemograma está fallando hace ya 2 años, ¿no? Entonces, tratamiento, como decimos, champírico, ¿no? ¿Qué queda, pues? Lamentablemente eso ya no es culpa de usted, ¿no? Sino culpa del Estado, que tiene muy descuidados establecimientos. Pero se aboga o se estila que se pida eso, un mínimo de muestras antes de que inicie la antibiótico terapia. Retrasar la antibiótico terapia porque no ha tomado el cultivo solo es prolongar la agonía. Se ha visto que la antibiótico terapia y un aborto séptico disminuye el umbral, disminuye la septicemia, la periperitonitis y es más rescatable la paciente.
No le harás el grado, la vas a referir, pero lo mínimo que tienes que hacer es iniciarle siquiera un pulso de ampicilina 2 gramos y su gentamicina de 80 a 160 y mandarla, ¿sí? Con eso ayuda. De repente te toca hacer en Huancazancos, que está a 6 horas del hospital de Ayacucho, o de repente pues te toca hacer aquí en Cotabambas, que está a unas 5 horas de Abancay, chispas, ¿no? Lo menos que puede hacer iniciar antibiótico terapia, si no se va a morir más rápido. El otro es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, este sí es primera causa de muerte materna por hemorragia en la primera mitad del embarazo, y el ectópico se define claramente por un embarazo que ocurre fuera de la cavidad uterina. El lugar más frecuente del embarazo ectópico es la trompa uterina. Más del 95% ocurre en la trompa uterina, de preferencia en la ámpula. La trompa uterina tiene partes, ¿no? Cuerno, intersticio, istmo, ámpula, fimbria. ¿En qué lugar ocurre más? En el ámpula. Entonces el embarazo ectópico es una implantación anormal, es una gestación anormal. En el pasado, hace 50 años, en el siglo pasado, era frecuente ver ectópicos que llegaban a las 25, 28, 30 semanas. Era frecuente, me estoy hundiendo el Titanic. Entonces, eso se veía. Entonces, eso se veía, ectópicos que llegaban a mayor edad gestacional. ¿Por qué? Porque la ecografía, pues, no estaba tan masificada, o no había la ecografía. Hoy se puede reconocer por una ecografía precozmente el ectópico, ¿sí? Antes no, incluso había gestaciones ectópicos abdominales que se desarrollaban en el mesenterio, en el meso, en los intestinos, y era toda una tragedia. Llegaban hasta los 9 meses, ¡ay, mi bebé! Y de pronto no salía por abajo. Y hacían la operación y no estaba en el útero, estaba en cavidad abdominal. Esas cosas se veía. Hoy eso es histórico porque la ecografía permite la detección precoz, gracias a la ecografía que se ha masificado. De todas maneras vamos a ver ectópico y siempre va a ser preocupante en nuestro medio. Pues ¿por qué? Porque las veces que llega un ectópico a la emergencia acá en Lima y en todo el Perú, generalmente es en la forma complicada, el ectópico roto, la trompa rota. Si la trompa se rompe, hemorragia cuentagotas, hemorragia a tropel, y de pronto la paciente viene en shock hipovolémico. Ese es el dilema, ese es el problema del ectópico, una hemorragia con diversos grados de shock hipovolémico. El principio terapéutico es muy sencillo. Abierto el caño, hay que cerrarlo. Es decir, la parotomía, la paroscopía y cerrar el caño. Eso no lo van a hacer ustedes. Bien, entonces este es para tipificar el lugar más frecuente, ¿no? Miren, más del 95% es en la trompa uterina y eso ocurre en el ámpula. ¿Por qué puede ocurrir un ectópico? Hay muchas circunstancias. Yo se los pinto de esa manera. La trompa uterina es un órgano anexial muy importantísimo porque permite el viaje del huevito hacia el encuentro del espermatozoide. Los dos que se han separado de sus progenitores tienen que encontrarse felizmente. Qué romántico, ¿no? Pero ocurre que este encuentro, que normalmente se da en el tercio externo de la trompa del útero, una vez que se encuentran, se fertilizan, tiene que viajar por la trompa uterina hacia la cavidad endometrial. En ese viaje se va a ver favorecido por lo siguiente. 1. La trompa uterina tiene peristalsis. Así es, tiene movimientos que permiten la movilización. 2. La trompa uterina tiene cilios en su superficie. Esos cilios actúan como si fueran las manos de un concierto de rock. Tú ves que estás tocando, ahí está Axl Rose y toda la gente con sus manos, ¿sí? Se lanza el cantante y toda la gente lo pasea con sus manos, ya igualito está en la trompa uterina. Hay cilios que permiten la movilización del blastocisto. Muy bien, ocurre que si esa trompa uterina pierde su peristalsis, queda fija, firme, acodada, como es una endometriosis, como es una secuela de una cirugía tubaria, o una cesárea, una cirugía en la vecindad, o de repente la enfermedad pélvica inflamatoria que la dilata la trompa, la dilata, la inmoviliza, la impermeabiliza prácticamente, o sí, la trompa uterina, además de eso, pierde su capacidad, sus cilios, el tabaquismo destruye los cilios, la EPI destruye los cilios, entonces el huevito no va a verse favorecido para viajar hacia el endometrio, y donde esté, se implanta, por eso se implanta más en la ámpula, y ahí ocurre el ectópico. Así que hay factores que están implicados de causa infecciosa, la enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad. El uso de DIU es discutible. Lo que se ha visto es más que el DIU conserva tanto mejor, evita el embarazo tanto más, que comparado con anticonceptivos orales, la tasa de ectópicos aumentara. Pero no es porque el DIU condicione ese riesgo. Eso hay que hacer corrección. El embarazo ectópico previo o toda cirugía en la trompa uterina puede llevar a cicatrices, a alteración. Esto ya pasó en la historia, eso del etilestimbrestol, medicamento que se empleaba en la época de la pera. El tabaquismo, jóvenes, sí, pues fumar hace daño. Fumar aumenta el riesgo para estas entidades. Entonces, la ducha vaginal, el aseo vaginal, eso ya pasó en la historia, ¿no? En algunos lugares, ¿no? La abuelita o la mamá dice, no, lávate bien, hijita, púrgate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice?
anda al baño con jabón Marcea bien lavadito para que esas cosas ya pasaron a la historia, o que se introducían hasta infusiones de bombilla dentro de vagina, eso ya es histórico, la lucha vaginal. Eso aumenta el riesgo de aumenta el riesgo de ectópicos, aumenta el riesgo de alteraciones del medio vaginal. Eso ya no se hace. Bien. ¿Qué va a haber en la paciente? Va a haber sintomatología de embarazo. Claro, pues es un embarazo, va a haber retraso menstrual, va a haber cólico, pero va a haber náusea, vómito, desmayo, sensibilidad mamaria. Sí, todos los síntomas de embarazo, el antojo, ay, Pepe Lucho, quiero comer esto, estoy sensible. Estoy embarazada, dice ella, ¿no? ¿No? Porque la regla, ¿cuándo se ha atrasado? 2 días, pero yo estoy embarazada, ¿no? Entonces, todas estas cosas puede hacerle confabular un embarazo, sí, ahí esos son síntomas inespecíficos, y lo más gravitante, si es que la cosa está complicando, es la triada, ¿no? Esa triada se ve en los casos complicados, ¿no? ¿A qué cosa es? Un dolor abdominal en bajo vientre localizado, retraso menstrual y sangrado vaginal. Y acá quiero hacerle mención lo siguiente porque les puede servir de mucho en su carrera, o en lo que van a ver jóvenes. Uno es el abdomen doloroso. Claro, un ectópico puede llevar a un abdomen agudo quirúrgico. Un ectópico roto es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Y cómo se van a dar cuenta que es un abdomen agudo quirúrgico? Estos 3 criterios nunca fallan. Son 3 básicos. 1, abdomen rígido, rigidez abdominal. ¿Cómo es eso? El abdomen está contracturado en tabla. Ustedes se van a dar cuenta que la paciente tiene un abdomen rígido, duro como piedra. Y si no es así, incluso toma una postura que parece pues que estuviera tabla. ¿Sí? Abdomen contracturado, rigidez abdominal. Ese es 1. 2, el otro es que el abdomen se va a mostrar defensa abdominal. Tanto es el dolor que le obliga a tomar una postura antálgica. Flexiona, lateraliza o pone sus manos sobre el abdomen. No quiere que le toquen o toma una postura correctiva para evitar justamente minimizar el dolor. Eso es defensa abdominal. Y tercero es este signo maquiavélico que nos gusta, ¿no? A ver, señora, a ver, vamos a verle. Blumberg, ¿no? ¿Cuánta de aquí no ha sido masoquista, no? A ver la paciente, a ver. ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Le presionas el abdomen, señora, lo siento, ¡pah! Suelta. Ya pues, eso es el Blumberg, ¿no? Cuando tú ves este detalle, que hace la presión abdominal y suelta bruscamente la mano, el efecto diapasón que ocurre en la membrana peritoneal por la irritación de la sangre es tremendo, le genera una alergia terrible. Entonces, esas 3 cosas lo vas a ver casi de manera patognomónica en un abdomen agudo quirúrgico, ya sea de apéndice, vesícula, ectópico, X patología quirúrgica. Es casi característico. Encontrar eso es preocupante. Entonces, vas a encontrar ese fenómeno y te está diciendo claramente, opérame. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Referir, pues, porque la situación no la vas a poder manejar. Le dará de repente el manejo de dolor. Claro, pues, lo peor que puede hacer una paciente que llega al establecimiento es, si ya sabes cuál es la patología, no darle un analgésico, pues, pobrecita, se va a retorcer dolor. Una cosa importantísima, jóvenes, cuando tengan una paciente en el cual el cuadro doloroso no puede tipificar su etiología, paciente con un cuadro doloroso que no puede identificarse la etiología, no puede sospechar cuál es la etiología, no se atrevan a darle algún analgésico. No se atrevan, porque muchas de estas patologías quirúrgicas lamentablemente requieren vigilar o ser atentos a la evolución de ese dolor. ¿Por qué razón? Porque el curso de la evolución clínica te dirá qué patología es. Así es, caso de la apendicitis, dolor periumbilical que va focalizando, toma la zona de Edwards-McBurney, ¿sí? Y en el contexto se va haciendo pues característico, ¿no? ¿Es inmediato? No, 12, 24 horas. Patología más marciana, no un apéndice retrocecal, recontra marciano, una patología que nos puede mandar la luna, una diverticulitis. Es lo que menos uno quisiera, porque una diverticulitis tiene de apéndice, tiene de ectópico, tiene de todo, hasta masa anexial ves. Entonces hay patologías que van a implicar vigilancia y lamentablemente no poner analgésico, porque si tú le pones un analgésico entorpeces el cuadro clínico y puedes perderte en el diagnóstico. Puedes pensar, no, era un principio de hernia inguinal en esta zona, acá en el ligamento unipectino de tal, ¿no? De Gilbert, nada de esto era, ¿no? Todo filósofo, ¿no? Y lo mandas a su casa y de pronto viene pues denunciándote, después se muere, pues es un problema séptico. Entonces no hay que minimizar. El examen físico, diverso grado de signo de irritación peritoneal, un útero sí reblandecido grande. Cuando el útero está grávido está reblandecido, algo aumentó de tamaño. Masa anexial, ese es otro parámetro. Si le estamos diciendo que el ectópico es más frecuente en la trompa, lo que vamos a encontrar al examen clínico, al tacto vaginal, es una masa anexial. Sí, pues hay que hacerle tacto vaginal. A través del tacto vaginal vamos a reconocer si los anexos están ocupados. ¿Por qué? Porque el ectópico es más frecuente, 95-98%, en la trompa uterina.
Entonces la masa anexial, si es dolorosa, alerta roja, puede estar perforándose. Si no le duele, puede ser, no puede ser. Hasta puede ser un embarazo normal que está coexistiendo con una EPI. De todas maneras ya es de preocupación. Así que eso hay que tener en cuenta. Y shock, obvio microbio, paciente en shock hipovolémico, con masa anexial, con beta positivo, retraso menstrual, eso es ectópico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué ecografía ni qué era? Hay que pedirle una ecografía. Todo drupi, todo lento le manda si se está muriendo la paciente. Hay gente que se ha muerto en hospitales por esto. Entonces, estos problemas que implican conductas, posturas rápidas. Si le llega una paciente en esa condición, su vía periférica. Señores, si se equivocaron en el diagnóstico, qué bueno, pues se equivocaron, no hay roche, pues. Sí, por exceso. Si se equivoca por exceso, no fue un ectópico, fue sencillamente un dolorcito, un cólico de gases, qué bueno, pues te equivocaste, ¿no? Si en el hospital te dicen, oye, qué exagerado ese serumista ese que ha llegado, ¿quién le habrá explicado eso? Qué bueno, pues te equivocaste, ¿no? Oye, pero si fue un ectópico y se muere, ¿me entiendes, no? ¿Me entiendes la idea? Tú eres el primer y segundo nivel, tú no te puedes dar el lujo de ser específico en la sintomatología. En todo caso, ubícate, ¿ya? Porque con estas cosas se hacen problemas ustedes. Lo otro es el diagnóstico, el cuadro clínico, diversos grados según grado de shock. La ecografía, muy útil la ecografía transvaginal. La gonotrofina colónica, ya hemos hablado de la importancia de la gonotrofina colónica. Y acá hay un dato importante, bueno, para los que son más académicos, ¿no? La gonotrofina colónica tiene un valor correlacionable con la gestación, con la edad gestacional. A esto le llaman zona discriminatoria. La zona discriminatoria es la relación que hay entre el valor nominal de la gonotrofina colónica y determinados hitos del desarrollo embrionario fetal. Por ejemplo, si el embarazo tiene una gonotrofina colónica más de 1500, valor nominal más de 1500, se sabe actualmente que con 1500 en más del 90% de los casos ya tiene que haber embrión feto evidenciable con latidos. Ya tiene que haber. ¿Me entiende la importancia? Con más de 2000 de gonotrofina en casi el 98% de los casos. Entonces, ¿de qué sirve esto? Si viene una dama con retraso menstrual, con gonotrofina colónica de más de 2500, una masa anexial, y no ve embrión, no ve la ecografía saco-gestacional, ¿qué le está diciendo? Oye, probablemente ha habido un ectópico ahí. ¿Me entienden? Si viene una dama con una gonotrofina colónica de 300, con síntomas de embarazo, y no ve nada del útero, ¿le está diciendo que hay embarazo? Sí, probabilidad. Pero con 300 yo todavía no espero ver todavía embrión. Tengo que esperar que tenga más de 1500. ¿Me entienden la importancia de este valor valor cuantitativo? Entonces es importantísimo. El otro es la culdocentesis. Bueno, en los hospitales la culdocentesis ha perdido mucho valor. ¿Por qué? La ecografía lo ha desplazado. Pero en el primer y segundo nivel sí tiene mucha importancia. ¿En qué aspecto? Vuelvo a repetir, si le viene una paciente joven con retraso menstrual, con masa anexial, dolor, signo de descompensación hemodinámica, un abdomen peritoneal, tú ya tienes que pensar, uy caray, esto es un abdomen quirúrgico, ¿sí? No tengo ecografía, estoy acá en Huancazanco, estoy acá en el centro de Huancarpoto, por decirle, ¿no? Está en un lugar así terrible, pues, ¿no? Ya, culdocentesis, ¿no? ¿Qué hace en la culdocentesis? Colocan el espéculo, limpieza vaginal, una jeringa, punzan el fondo del saco posterior, y ¿qué es lo que va a pasar? Al puncionar, si es que realmente hay una hemorragia intraabdominal, lo que van a extraer va a ser sangre, y la sangre tiene la particularidad que no coagula. ¿Qué le está diciendo una culdocentesis positiva? Lo que clínicamente tiene sospecha, hay una hemorragia. Una hemorragia es el cuadro del abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Así que su aplicabilidad notable no es, porque ya el contexto clínico ya le está diciendo, ¿no? Vuelvo a repetir, paciente con diverso grado de shock, masa anexial, beta positiva, útero doloroso, abdomen quirúrgico, abdomen peritoneal, es ectópico, pues. Sea la culdocentesis positiva o negativa, es un abdomen agudo quirúrgico. Así que la culdocentesis se relativiza, solo es para determinar si hay una hemorragia o no. ¿Ya? Muchas veces, hasta hacerlo de repente le va a quitar tiempo, va a ser muy traumático para la paciente, porque le duele notablemente. Ahora, si hay una hemorragia demostrada en la culdocentesis, posibilidad de cuadro hemorrágico con cuadro de abdomen agudo, quirúrgico, ectópico, ¿qué más? Un folículo hemorrágico roto. Sí, pues, un cuerpo lúteo hemorrágico, un folículo que rompió en la vecindad de un vaso y está sangrando y lo lleva al abdomen agudo quirúrgico.
Solo para eso podría serles útil. La laparoscopía, bueno, es el examen gold estándar diagnóstico y terapéutico, o si es que hay la suerte, ¿no? Una resonancia, ¿no? Sí, pues hay lugares que se hacen resonancia. Por ejemplo, acá en Apurímac, aquí en Abancay, hay un hospital hecho por unos protestantes alemanes, Jospi Suyana, deben haber visto en televisión. Ellos tienen tomografía. Sí, en medio de la sierra hay un centro de ayuda asistencial a la gente pobre. Tiene tomógrafo, resonancia, y la gente va de todos lugares. Puede toparse. La ecografía. Y en la ecografía hay que tener en cuenta que el mayor farsante, dice, se lleva el campeón, se lleva el campeón de todos los Óscares, ¿no? Mejor efecto especial, mejor actuación, ¿no? Mejor música, mejor ambientación, es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo imita un ectópico, imita un endometrioma, imita a todos, con el anillo de fuego. La ecografía, cuando ve una masa anexial así, puede ser ectópico o no. Vuelvo a repetir, cuadro clínico es importante, ¿no? Dolor, masa anexial, abdomen agudo quirúrgico, beta positivo, es un ectópico hasta que se demuestre lo contrario. Complicaciones, sí, pues el ectópico se puede desprender de la trompa y caer, puede desprenderse de la trompa donde está implantado y caer a la cavidad abdominal. Otro es que se rompa la trompa. Si se rompe la trompa, frito pescadito, la trompa se perdió, pierde una posibilidad de embarazo, pierde la funcionalidad de la gestación, ¿no? Pierde la trompa uterina, se ve limitada en su futuro reproductivo. Shock hipovolémico y otros secundarios de hemorragia severa, como pueden ser una insuficiencia renal, un síndrome de Sheehan, ¿sí? Estas cosas le puede llevar a una hemorragia. Diagnóstico diferenciales dependiendo, pues si es un embarazo ectópico intacto, que no sea complicado, entiéndase, una EPI puede imitar. Justo está embarazada y hace una EPI. De todas maneras tiene que ser referida para hacer la diferenciación. Un quiste torcido. Está embarazada y tiene un folículo o un cuerpo lúteo grande y está torcido. Coexiste con el embarazo. Persiste el cuerpo lúteo, una apendicitis aguda, un cólico renal, un cálculo ureteral o un ectópico complicado con cualquier otra patología que lleve hemorragia en la primera mitad. Aborto, mola, epi, infusión de las vías urinarias desde una urolitiasis. El manejo, señores, de un ectópico escapa al primer y segundo nivel. Se hace en hospital. Y en el manejo se plantean las tres posibilidades. Solo le menciono la primerita, que ha pasado de repente a ser la más inusual, manejo expectante. Sí, hay manejo expectante, pero ese es para contadísimos casos, cuando se determina un ectópico no complicado muy precoz. Sí, porque eso puede solito involucionar y desaparecer y no dejar huella. Que no quede huella, que no queda huella. El otro es el manejo médico, los ectópicos que no han complicado, no han reventado, manejo metotrexate, eso es en hospital. Y el otro, el quirúrgico, definitivamente reservado para aquellos cuadros agudos, ¿no? Con un abdomen peritoneal. Tiene que hacerse la cirugía. En este caso, la cirugía, solo por mencionar, puede simplificar. Salpingostomía, abrir el lecho de la trompa y limpiarlo. Salpingectomía, ¿sí? Sacar la trompa uterina. Así de cruento pueden ser los tratamientos quirúrgicos. Por la laparoscopía o cirugía abdominal, como quiera que sea, cirugía laparotomía. Es decir, o sacar la trompa o limpiar el lecho del tópico. El otro es la enfermedad trofolástica gestacional. De la enfermedad trofolástica gestacional debo decir que es una patología en la cual es una neoplasia, es una forma de cáncer, pero es un raro tipo de cáncer. La enfermedad trofolástica gestacional es un raro tipo de cáncer en el cual felizmente es curable. Así que es uno de esos raros casos de cáncer que ocurren con la gestación, pero que se pueden curar. Es inusual en los cánceres que se curen, ¿no? Entonces, esta patología obedece a que hay un embarazo anormal. En este caso puede darse por diversas circunstancias. Bueno, las más saltantes son, voy a irme a esta gráfica, miren, un huevito, un óvulo sin núcleo, que se fusiona con un espermatozoide o con dos espermatozoides sin núcleo, se produce la fecundación, pero la duplicación del material genético se da a expensas de la carga genética del padre, ¿sí? ¿Qué genera eso? Que se produzca no un producto, sino tejido trofoblasto, tejido vellositario. Esta es la forma que se da la mola completa, la mola hiatiforme completa. Es decir, se produce la fecundación de un huevo sin núcleo con carga genética paterna y da un trofoblasto. De un trofoblasto o edema placentario tremendo. No hay producto.
y ese tejido se comporta como cáncer, comienza a invadir todo el endometrio, y la capacidad de que sea cáncer es porque da metástasis, puede dar metástasis, perdón. El hecho de que sea cáncer es porque esta patología puede dar metástasis a órganos a distancia. La otra forma de mola hiatiforme es la mola parcial, en la cual el núcleo, la célula femenina con su núcleo es fertilizado por 2 espermatozoides a la vez. Acá se produce la fecundación por 2 espermatozoides y se produce un feto. Hay feto aquí hay un feto, pero un feto mosaico. Un feto que lamentablemente está condenado a ovitar, no llega ni siquiera al 4., 5., 6. mes de embarazo, ovita. Como quiera que sea, aquí lo que vemos básicamente es un aumento desmesurado de la placenta. Entonces, esta enfermedad es una rara forma de cáncer, tiene la posibilidad de hacer metástasis y se puede curar adecuadamente, con tratamiento se puede curar. Esta enfermedad tiene las siguientes variantes. 1, la mola hiatiforme, ¿sí? Benigna. Es lo más frecuente. Hablar de enfermedad trofoblastica es casi hablar de mola porque es el 90% de la mola completa y hiatiforme. Es lo más frecuente, felizmente. Y luego está la mola parcial, donde hay embrión, donde hay feto que aborta. Y muchas veces las molas hiatiformes parciales se confunden con abortos incompletos. ¿Cuántos abortos incompletos habremos visto? Y de repente fueron molas parciales. El otro es la neoplasia trofolástica gestacional. Cuando hablo de neoplasia trofolástica me refiero a la patología maligna. Estos sí son preocupantes, estos sí sacarroncha. La mola invasora, corianoma destruens, que perfora la pared uterina, el coriocarcinoma con metástasis a distancia y el tumor trofolástico citoplacentario. ¿Sí? Entonces son estas variantes de enfermedad. ¿Qué es lo más que se ve? Es la mola, ¿sí? Lo que más van a ver de repente en la práctica es la mola completa, la mola hiatiforme. ¿Y por qué se llama hiatiforme? Porque tiene la expulsión de sangre en forma de coagulitos que parecen vesículas, que parecen hidátides ubitas. Así es, cuando colocan el espéculo van a ver que expulsa como si fueran vesiculitas ubitas pequeñas, hidátides. Esto ocurre en pacientes que son primigestas añosas o extremos de la vida reproductiva, menor a 20 o 40 años, bajo nivel socioeconómico, nuestro país, dieta baja en proteínas, ácido fólico, factores genéticos y antecedentes de una mola o una enfermedad trofolástica gestacional previa. La mola hiatiforme entonces lo más frecuente, con su mola parcial. Acá hay una degeneración quística, hematosa de células coriales, todo el trofolasto está erematoso, hay hartas velocidades, ¿no? Y hablamos de la completa cuando no hay embrión, y hablamos de la parcial cuando hay embrión o hay fetito que se desarrolla. Este citotrofolasto que se produce es anómalo e invade el endometrio. Hay diferencias histopatológicas, no voy a entrar más en detalle en eso, pero hay diferencias histopatológicas para comprender estas entidades. Lo cierto es que en el cuadro clínico, lo llamativo va a ser, un sangrado indoloro generalmente, sangrado indoloro y con presencia de hidátides, expulsa vesiculitas. El otro es el útero crece de manera desproporcionada. Te decía que era un cáncer, crece trofolasto, tiene 6 semanas de embarazo y el útero parece de 15 semanas, ¿sí? Entonces el útero está inflado de trofolasto. Lo otro es que hay sintomatología de embarazo muy exagerada. Nosotros llamamos eso hiperemesis, ¿no? Náuseas y vómitos incoercibles, y esta es una de las raras patologías que pueden cursar con preeclampsia antes de las 20 semanas. Esta patología puede cursar con preeclampsia antes de las 20 semanas. El otro es la hormona gonotrofina coriónica, guarda mucha similitud estructural química con la hormona estimulante de la tiroides, la T3 y la T4, de tal manera que puede simular síntomas de hipertiroidismo. Así es, puede simular síntomas de hipertiroidismo, y lamentablemente esta enfermedad, en la magnitud que haya tomado o haya hecho metástasis, puede producir o disparar émbolos trofolásticos al pulmón y producir un distrés respiratorio en el pulmón, un distrés respiratorio fatal en estos casos. El otro es que los ovarios comienzan a presentar quistes. A esto le llaman quistes tecaluteínicos. 30-70% de los quistes tecaluteínicos regresionan espontáneamente en los primeros meses del embarazo. El diagnóstico, el cuadro clínico, la hemorragia indolora, un útero aumento de tamaño, síntomas de gestación exagerado, hiperemesis o hipertensión, beta desproporcionadamente alto para la edad gestacional. Para 8 semanas de embarazo, la gonotrofina debe estar de repente entre 1500 a 2500, ella tiene valor de 50.000, 70.000, 100.000. Bien disparado, casi 10 veces el valor límite. Y la ecografía es la imagen característica de un panal de abeja o tormenta de nieve. Se dice que la ecografía es cuasi patognomónica en su diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico final de la enfermedad trofolástica es histopatológico.
el diagnóstico es histopatológico. Que la ecografía se aproxime muy bien o que los imaginólogos imaginen muy bien es otra cosa, ¿ya? Entonces se puede ver esto, sí, la imagen en tormenta, nieve, panal de abeja, pero el diagnóstico final, la diferenciación final es histopatológico, ¿ya? Tratamiento, en estos casos tiene que ser referida para que le hagan el legrado aspirativo. Hay que succionar el útero, hay que referir al tercer nivel, obviamente con su vía, ¿sí? Con su vía, con la indicación de los procedimientos que se le ha hecho previamente, grupo factor, tipificación, gonotrofina colónica, todo lo actuado, para que le hagan su legrado aspirativo. No es que le hagan legrado cucharita simple, no, no, no. Entran con un equipo de succión, generalmente conectan o adaptan el AMU y aspiran todo el útero. Una vez que se aspiró todo el útero, le aplican oxitocina y comienzan a alegrar. Así se hace el procedimiento. El otro es, hay que valorar pues el riesgo reproductivo en esta dama. De repente tiene 45 años de edad. De repente están haciendo acá ustedes su serum. A ver, ¿dónde están haciendo su serum? Aquí en Saraminiza, en la selva. Y es una dama de esas chunchitas selváticas, ¿no? De 45 años con 10 hijos. Ha tenido como 3 abortos. Y tiene una enfermedad trofolástica. El útero parece de 25 semanas, ¿sí? Lleno trofolasto. Entonces la mandan de repente para el hospital y el hospital tiene que verse en esta limitación. ¿Qué hacemos con esta mujer? Hoy tiene 10 hijos y todavía arregla esta mujer, no tiene síntomas de climaterio. Mejor sería en ella una histerectomía, ¿no? Son decisiones que tienen que individualizar según la condición clínica, según los antecedentes epidemiológicos, demográficos. Las guías de práctica clínica son para particularizar, no son norma general, se particularizan según el tipo de paciente. No requieren quimioterapia, solo la enfermedad grave, la neoplasia trofolástica, la mola tiforme, la mola completa, el coliocarcinoma sí van a requerir quimioterapia. De esta forma sí van a requerir quimioterapia, como quiera que sea, referencia para el tercer nivel. Seguimiento, le van a tener que hacer seguimiento semanal con gonotrofina coriónica. Así que si una paciente la han mandado por mola y fue mola y la devuelven del hospital a su casa, ¿no? De repente usted hace seguimiento y dice, señora, ¿qué tal le fue? Ah, yo estuve en el hospital Lorena de Cusco, me hicieron mi legrado, hicieron el legrado uterino, ¿sí? Y fue, sí, doctor, gracias, usted fue lo máximo, diagnosticaron que era mola. Ah, ya. Y dígame, ¿cuándo le dieron de alta? Hace 2 semanas, ¿y se ha hecho su prueba de semanal de gonotrofina coriónica? Ay, no quiero regresar al hospital, muy horrible. Entonces, dama, si no se hace su seguimiento y tiene 2 controles de gonotrofina coriónica estacionaria o incremento, la enfermedad está reapareciendo. Así que esas damas tienen que traer seguimiento semanal, el primer mes, semana, de ver la gonotrofina coriónica. La gonotrofina coriónica tiene que caer cada 48 horas a la mitad y mantenerse negativo. Si se mantiene plano, se eleva, chispas. Entonces hay que hacerle su control, su placa de tórax, ¿no? Si está de repente con la desazón de no querer regresar al hospital, sí, pues porque eso ocurre, ¿no? Ay, señorita, yo quiero atenderme acá en la posta. No, pero señora, usted tiene que ser lista en el hospital. No, en el hospital no regreso nunca más. Ahí me han dicho de que soy cochinita, serrana, axilosa. ¿Cómo es posible que tenga 10 hijos? Se siente mal. Por eso no quieren al hospital. Y para colmo el médico del hospital dice, ¿quién te manda de la posta? Eso no saben. Ahí dicen cómo nos hacemos mala leche, ¿no? Entre nosotros. Entonces puede darse esa situación. Hay que concientizar al paciente. Y estas son las formas bien graves, ¿no? Enfermedad trofolástica o mola persistente, mola invasora, coriocarcinoma y tumor placentario. Estas sí hacen metástasis, son graves. Son graves. Más hacen metástasis al pulmón y a la vagina. Pulmón y a vagina. Y estas sí van a requerir quimioterapia, coadyuvante. Muy aparte de la histerectomía o aspiración del útero, quimioterapia, porque pueden avanzar de manera gravitante. Y acá tengo que ser puntual en lo siguiente. Estos casos pueden irse de la mano, que nos puede ir de la mano por no actuar adecuadamente. Ese caso ocurrió ya más o menos hace 8 años atrás, cuando estaba empezando de asistente en mi hospital. Es el caso de una joven de 15 años de edad, 15 y 16 años de edad, natural de Huánuco, Sierra de Huánuco, de un pueblito lejano de Huánuco, ¿sí? De campesina, padres campesinos, para que me entiendan, con su pollerita con hojota, bien humilde, y con su gorrito, sombrerito. Y la mamá en esas condiciones. La mandan del hospital de Huánuco y le habían hecho una ovarectomía bilateral pensando en un quisto ovárico o cáncer de ovario. ¿Qué había pasado con esta joven? 3 semanas atrás había acudido a la posta porque tenía retraso menstrual, tenía náuseas y vómitos y malestar general. El médico que la ve, el serumista que la ve, reconoce pues en el examen que estaba expulsando hidátides. Le pareció mola. ¿Sí? Le pareció mola. Y con estos hallazgos lo mandó a la posta, al hospital regional, ¿sí? Al hospital regional.
Pero cosa de la vida, pues allá, tienes que ir allá al hospital, no tiene ni ambulancia, eso va a pasar. Y se quedó con la orden 2, 3, 4, 5 días. Recién cuando la paciente está mal, la familia le presta importancia a estos campesinos, ¿no? Se lo llevan después de una semana. Llega al hospital, en el hospital minimizan la precisión de repente el que lo vio, del colega que lo vio, ceramista, y bueno, lo manejan por su cuenta, tal vez porque no le presentó el caso, no mostró la hoja de referencia, lo manejan y le hacen la ecografía y ven unas masas anexiales en un ovario. Uy, quiste ovárico, ese es el problema. Le hacen ovarectomía. Pero la paciente al transcurso del tercer día, más sangrado y dolor. ¿Por qué está sangrando? Chispas, cáncer, dicen, cáncer. Dubitativos por el diagnóstico, por la no precisión, la mandan a Lima. Llega a mi hospital un sábado en la madrugada, llega al hospital y en efecto viene ella con epistaxis, ¿sí? Viene con sangrado vaginal, muy mala, chiquita, y su mamá detrás, gente de campo, nunca había subido una ambulancia, la ambulancia del carromato era pues una pesadilla, lleno de orina, de polución, oliendo todos los... Pobrecita, pues, ¿no? Llega al hospital, la veo, recibe una emergencia y me llama la atención, ¿por qué está sangrando? Pregunto, ¿tiene relación sexual? ¿No? Sí tiene relación sexual con un intérprete y su pareja había sido un soldadito. Bueno, pues, ya había tenido relación sexual. Le voy a examinar, le explico que tengo que examinarle con un aparatito. Tímida ella la niña. Lo examino con espéculo y veo una formación en el cuello uterino como si fuera vesiculitas pegadas. ¿Qué es esto? Dije. ¿Coágulos? Y lo movilizo, trato de limpiar con una gasa, con la feste, limpiar alrededor del cuello uterino y la vagina. Eran hidátides, era el trofoblasto, era eso. Cuando lo saco con la pinza feste y lo presiono en la lámina, en la gasa, eran hidátides. Llamo a mi maestro, el más antiguo, doctor, ¿está pasando esto? Henry, eso es mola, y ha hecho metástasis a vagina. Pálpale el útero, sí, pues un útero de unos 12 centímetros. Epístasis, dificultad, le ingresamos como una mola, no más que mola, un coriocarcinoma. Entramos al hospital, entró al servicio de ginecología, movilizamos todos los recursos el sábado por la mañana, el domingo por la tarde fallece la joven.